uno realmente aprende tanto con lo que el otro nos puede dar, con lo que el otro, llamado amigo, vecino, familiar, o un quizás pasajero, por un ratito nada más, en ese intercambio de miradas o de palabras, hay tanto por rescatar, tanto. Hablando de rescate, les quiero decir que hoy tenemos además a un especialista que tiene que ver con la energía y que a tantos nos interesa, porque somos los humanos pura energía y a veces desconocemos muchísimas cosas de este mundo, pero para hablar de esto lo tenemos a él, claro, Marcelo Jofré. Marcelito. Hola, Ale. Bueno, primero felicitaciones por el premio que recibieron. Gracias, muchas gracias. Y también para tus oyentes, porque son parte de la radio. Y toda una vida, Marcelo, eligiendo Radiosónica. ¿Cuántos años ya? 20 con ellos, desde que ellos nacieron. Porque al tiempo de estar la radio al aire, la encontré por internet y dije, Radiosónica, voy a ir a conocer a ver qué tal es. Pero una radio, es decir, por internet, cuando no existía ninguna por internet. Así que son pioneros absolutos de lo que significa radio online. Así que bueno, muy bien. Felices, muy, muy felices, realmente. Bueno, Marcelo querido, vos sabés que estuve pensando en un tema que tiene que ver con los chicos, pero también en el mundo de los adultos creo que también eso existe. A ver, ¿qué te dice a vos los amigos invisibles? ¿Qué son? ¿Existen? ¿Dónde están? ¿Son entidades? ¿Son reales? Bueno, vos nos contarás. Bueno, el tema de... Tengo un pequeño relay. Ah, ya lo estamos solucionando. Bien. El tema de... ¿Mejor? De lo... Hola. ¿Ahora mejor? Yo no... ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Sí. Perfecto, entonces ya está, se solucionó. Bueno. Mira, el tema de los amigos imaginarios con respecto a los chicos, en realidad son imaginarios para los adultos. Para los chicos no, son reales. Si vos me preguntás, son reales para los chicos, por ejemplo, y mismo para las mascotas. Uno cuando es chiquito, es una de las preguntas, por ejemplo, clásicas que yo hago cuando voy a hacer una limpieza energética de una casa. Los primeros parámetros que yo tomo son los niños y los animales. Siempre pregunto, ¿cómo la pasan los niños y los animales? ¿Por qué? Porque tanto los niños como los animales lo ven. Digamos, eso que el adulto no puede ver, porque, bueno, todo el tema del discernimiento, todo el tema mental, hizo que esa percepción se fuera tapando. Pero los niños, que son puro corazón y tienen todo lo que es la intuición y la percepción, ellos lo ven. Digamos, ese imaginario para nosotros, pero para los niños no. Y los animales también. Los animales es fácil también de comprobarlo porque es, digamos, mucho más creíble en este sentido. Vos ves, por ejemplo, un perro que de repente mira un punto fijo y ladra, y ese punto fijo o tiene miedo, o de repente en algún espacio de la casa no quiere estar, tiene miedo, ladra. Bueno, porque los animales lo ven. Qué bárbaro. Vos sabés que yo no tengo perro, tengo una gatita que se llama Milagro. También lo ve. Que apareció de la nada, y yo la observo mucho,
Y de repente se queda como una estatua, Marcelo, mirando un punto fijo. Sí. Sí, los animales ven, ellos directamente lo ven. Y en el caso de los niños, en la medida, todos tienen una percepción. Cuando sos chiquito, como yo digo, tenés, digamos, lo que te conectás fundamentalmente es con el corazón. Tenés toda esta apertura, el plexo es el que más trabaja. La parte de lo que es la cabeza, el discernimiento, todavía no la tenés desarrollado, no tenés tantas estructuras, entonces toda esa información se conecta con la parte del corazón, con la parte de la intuición, de esas aperturas que uno nace. Entonces ellos lo llegan a ver, digamos, ellos lo expresan, el adulto no le cree, capaz que no dicen específicamente qué es lo que ven, pero de repente tienen miedo, quieren dormir con la luz prendida. En algunos casos, o la mayoría de los casos, cuando hay algo importante, duermen con los padres, no quieren dormir solos. Todo tiene que ver, y que de repente los más afectados sean los niños, también tienen un razonamiento dentro de todo lo que es la parte de energía, hasta lógica, porque los niños son luz y por decirlo de una manera, esas almas del otro plano que se conectan con nosotros, sí, buscan la luz, buscan los seres de luz, buscan, por decirlo de una manera, tomar esa energía luminosa. Por eso que no es casualidad que normalmente en las habitaciones en los niños es donde uno puede encontrar más ese tipo de situación. Claro, claro, qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué mundo lo terrible es que, desconocido para... Claro, lo terrible es que los adultos no lo pueden comprender. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una vez me llamaron por un caso que había una nena que a la madrugada se despertaba, gritaba, estaba muy mal, gritaba, lloraba, y que cuando la madre la iba a consolar, se manifestaba la nena, como ella me decía, como parecía que estaba poseída, de cómo se ponía loca, pobrecita la nena. Ajá. Gritaba, parecía que la estaban gritaba. Bueno, la llevaron a psicólogos, la llevaron a la parte neurológica y no le encontraban nada. Obviamente primero se descarta todo lo que yo le llamo a nivel terrenal. Y llegó un momento que no le encontraban, no sabían qué situación. Obviamente, por ejemplo, en el caso del padre no creían todo esto, pero bueno, como último recurso, probar a ver cómo podían solucionarlo. Y bueno, a través de una paciente mía, que era por una reunión de madres, justo le contó el problema que estaba, y bueno, le recomendó y yo fui a ver el tema, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que esto fue más fuerte, ¿por qué? Porque yo hago todo lo que es la medición energética de la casa. Bueno, me daba la habitación de la nena, había alguna presencia en la habitación de la nena, pero es como que de repente, de la nada, no tiene lógica esto, yo la mido a la nena, yo trabajo con varilla de radiestesia, con el auremeter, bueno, le hago una medición energética y ahí veo que pobrecita la nena tenía algo pegado, por eso que lo padecía tanto. Pobrecita, claro, había sido tomada por este espíritu, ¿no? Se le pegan, si vos me preguntás, se pegan. ¿Y cómo se hace para poder desprenderle, digamos, Necesitas sí o sí ayuda. Uh-huh. Para desprender, depende de la creencia, depende de los rótulos. Yo trato de no darle dramatismo, no poner títulos fuertes, porque no tiene sentido. Claro. Acá lo importante es poder reconocerlo, el problema, para poder modificarlo y buscar ayuda para poder solucionarlo. Claro. Pero el tema es... Pero digamos, perdón, sí, que te interrumpa, porque la gente se debe estar pensando en cómo lo haces. Es decir, se hace con agua bendita, se hace con una oración. Digamos que ese es el camino para que el espíritu que toma un cuerpo
se pueda ir? Yo respeto, digamos, todo lo que todas las creencias, ¿no? Cuando se habla de energías, hay veces que le ponen hablan de energía universal, de Buda, de lo que sea. Pero yo te digo, obviamente con mi creencia y mi fe, católica. Yo trabajo con todo lo que son, por decir una manera, todos los rituales, lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Sí. Entonces, como bien decís vos, trabajo con agua bendita, con unas oraciones determinadas. Sí. Trabajo haciendo una imposición de mano determinada, como para ayudarla a esa persona a liberarlo. Esto quiero que se entienda, no es una posesión, no tiene nada que ver con una posesión, tiene que ver con una influencia, con un alma desencarnada, que puede ser otros seres espirituales, pero normalmente es un alma desencarnada que se le pega a una persona. Y eso hace que de repente, depende si es una nena, no lo puede manifestar y se le manifiesta, digamos, lo que le sucede con este tipo de situación, gritando, no pudiendo dormir, teniendo miedo. Digamos, alterando totalmente su personalidad, ¿no? Es decir, su comportamiento deja de ser el habitual, ¿no? En el caso del niño se manifiesta de esa forma, ¿no? Claro. Con gritos, miedos. En el caso del adulto, ya la manifestación, digamos, de lo que influencia en la persona es diferente. ¿Por qué? Porque no se manifiesta de esa manera. ¿Cómo se puede manifestar? Y de repente vos sentís que estás totalmente bloqueado, que de repente te levantás a la mañana, querés hacer 10 cosas y terminás haciendo una. Tenés, obviamente, y eso corrobora lo que te estoy diciendo, que tiene algo pegado. ¿Por qué? Porque es muy común que tenga contracturas en la parte de trapecio, cervical, en la parte de la espalda. Es como que sentís literalmente una pesadez, como que estás colgado, se te colgó algo. Claro, ¿no? Claro. Y eso también puede provocar también, por ejemplo, discusiones en la casa, ¿no? Y porque esa energía está influyendo sobre vos. Claro. Es muy común que cuando pasa ese tipo de situación, hay veces que también las personas pueden dispararse para dos lados. Hay veces que lo lleva a un estado de depresión, como también hay veces que lo lleva a un estado donde de repente está muy irritable, donde de repente se enoja, que de repente está en una situación muy irritable. Esas son cosas que también pueden pasar. Y después lo que bien estás diciendo vos, el tema también, eso te va a incidir en tu sueño, en, digamos, levantarte a la madrugada, desvelarte, o de repente dormir, 8 horas y te levantás a la mañana y no te rindió, sentís como que no tenés energía. Porque eso es energía que chupa la energía, que está chupando tu energía. El tema, ¿sabés? Y está incidiendo en tu energía. Claro, estoy pensando qué tema para la gente que no cree en la energía, porque el que cree, es decir, está consciente de que algo le está pasando, es decir, que algo raro me pasa, esta no soy yo, este no soy yo, es decir, te das cuenta que algo no está bien en vos, ¿no? Entonces, lo bueno de creer, porque la persona que no cree, ahí ya sí está en problemas, porque al no creer, ¿cómo pedís ayuda? ¿No? Sí, aparte no solo, ponele que vos te das cuenta que hay algo que que hace que vos pierdas el control, porque lo que pasa es eso, vos perdés el control de tu vida. Claro. En sentido, literalmente pasa eso. Ponele que en el caso de que vos puedas decir, busques ayuda, estés buscando ayuda, lamentablemente tampoco hay mucha gente que te pueda ayudar en ese tipo de situación. Yo hay gente que de repente me he encontrado que estuvo 10 años viviendo esa situación y ya lo había normalizado. Entonces de repente cuando, como yo digo, gracias a Dios, se cruzan, yo puedo ayudarlos y el cambio que les produce no es bueno, son 180 grados de diferencia, ¿no? Pues está liberada la persona
justamente de ese volvés a peso. tener el control de tu vida. Claro. Y de repente van a aparecer las miserias humanas que tenemos todos, pero Claro. vas a poder vos tener control de modificar o no tus cosas. En Claro. cambio, cuando hay algo externo que está influenciando sobre vos, Claro. si no te ayudan a liberar eso, no lo podés hacer. No es fácil. Claro, entiendo. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Poder hablar. Yo, Marcelo, estaba pensando mientras vos hablabas en los casos, por ejemplo, puntuales que tienen que ver con personas que tienen problemas mentales, llamados, esquizofrenia y otros, ¿no? Pero todo en el rango que tiene que ver de lo psiquiátrico, ¿no? ¿Puede ser que alguna de estas personas estén tomadas también por algún espíritu que no corresponde a ese cuerpo? Mira, te voy a dar, me haces acordar un ejemplo concreto que tuve. Una vez tuve que ir a hacer una limpieza energética, una liberación energética en una casa. El que lo estaba sintiendo y el que, digamos, le estaba produciendo un trastorno más fuerte, justo era un niño. Y los dos padres jóvenes, también sentían cosas, hay veces sentían ruidos, o también le modificaba el tema del sueño, tenían pesadillas, bueno. Entonces voy, hago la medición, le digo puntualmente de dónde veo algo, hago la limpieza y después nos quedamos charlando en la mesa sobre esa situación. Y yo lo que le comento, lo que a mí me vibra esa situación, en base a lo que me cuentan y a lo que veo, que esto ya venía de antes. No es a partir de que ellos fueron a vivir esa casa, ya venía de antes. Yo hago ese comentario y esto está ligado a lo que vos me estás refiriendo ahora. Ajá. La chica se queda dura y me dice, mirá Marcelo, qué loco, porque mi abuela vivía en esta casa y ella decía que veía personas, veía sombras y terminó internada en un psiquiátrico. Entonces vos me preguntás, yo te digo, sí, hay muchísima gente, porque obviamente que muchas veces la patología de lo que es una enfermedad mental se puede confundir cuando hay algo muy fuerte con respecto a este tema. Entonces esta puede confundir. Es una conclusión muy fuerte en la que estamos llegando, porque esto me hace pensar que mucha gente de la que está internada en psiquiátricos pueden estar afectadas en realidad no por una enfermedad mental, sino por el tema de lo invisible que uno desconoce por falta de información, en fin, por lo que queramos decir, pero es algo muy serio esto, porque tener a una persona internada con un diagnóstico equivocado es algo grave, ¿no? Lo que pasa que, yo entiendo que cuando vos no tenés una explicación lógica y racional, en general, más la parte médica, lo quieren, obviamente lo van a poner dentro de lo que es una enfermedad o una patología, es entendible. Bueno, pero ya sabemos, perdón que te interrumpa, porque ya al no estar en vivo, viste que todo cambia. El tema es que el médico o el científico se va a basar en eso, nada más. Pero creo que afortunadamente hace unos cuantos años los profesionales han incluido también, no digo que todos, pero muchos han incluido al ser como un todo, ¿no es cierto? En donde podemos ver no solamente lo médico convencional, sino entrar en otros campos. Sí, es que lo que vos decís es exacto. Yo cuando estuve ayudando en el Ministerio de Exorcismo en San Isidro, de repente había dentro de la gente que ayudábamos a este sacerdote, había un psiquiatra, ¿entendés? O sea que había gente de la ciencia,
pero y obviamente que veía que hay cosas que son reales, que no, más allá de la parte racional, son tan reales como si fuera, digamos, si lo podríamos procesar como algo racional. Claro. Es igual, lo ves, no lo podés negar. Hay ciertas situaciones que no tienen una situación de discusión, de decir no creo. Si no crees ya es porque es una cuestión de necedad, nada más, pero no, o porque te da miedo, porque también muchas situaciones... Yo los entiendo, es entendible, no solamente en la parte médica, un montón de gente que no crea, yo lo entiendo. Si partimos de una base, los sacerdotes, hay muchos sacerdotes que no creen en eso, que tienen miedo, que prefieren hablar, por ejemplo, de maldad y no hablar que de repente existen otros con nombre y apellido entidades, como existe el Dios, existe el diablo. Entonces, si los mismos, hay muchos sacerdotes que no lo hablan y que les da miedo, ¿cómo podemos pretender que la gente normal, común, sin tener una, digamos, preparación, una materia como es la teología, claro, que no lo tienen? Y es lógico que también esa situación. Yo los entiendo. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente, si no abrís a buscar otra alternativa para que te ayuden de salir, y la pasás muy mal. Ese es el problema. Si no, la pasás muy mal. Claro, claro. Bueno, también convengamos que encontrar profesionales confiables y no comerciantes ni oportunistas es algo muy difícil también, ¿no? Para este terreno. Porque lamentablemente, y en todas las disciplinas, Marcelo, está el oportunista, ¿no? Está el que quiere sacar siempre partido y sacarle dinero a la gente, engañándolos. Por eso también hay mucha desconfianza, ¿no? Ese es otro tema. ¿Dónde confío? ¿A dónde voy? ¿A quién? ¿Quién me puede ayudar? Entonces creo que esto es importante hablarlo también. Es importante que la gente sepa que hay gente buena, que hay gente dispuesta a ayudar de verdad y a no tomar estos temas como la oportunidad de ganar dinero. Yo no digo que no cobren por su trabajo, lo que estoy diciendo es que no roben ni se aprovechen de este tipo de situaciones que son tan sensibles, además, ¿no? Tan sensibles. Sí, porque tenés una responsabilidad muy grande. Vos pensás que estás trabajando, yo siempre digo lo mismo, un paciente que me viene a ver, yo ya estoy trabajando con una persona que viene vulnerable, claro, y viene totalmente, al venir vulnerable, influenciable, tengo una responsabilidad muy grande, claro, de lo que le puedo llegar a decir. Claro. Por eso que también yo no hablo a nivel técnico, por llamarlo de alguna manera, de lo que yo me puedo encontrar, lo que puede, ¿entendés? Prefiero evitarlo. Claro. ¿Por qué? Porque la idea y lo importante es poder ayudarlo a liberarse de esa situación y que termine ahí, que termine, claro, como una anécdota y nada más. Pero si yo lo cargo de vocabularios que pueden ser hasta muy fuertes, la persona queda psicológicamente susceptible a seguir enganchada con ese tipo de situaciones. Y la idea es, yo voy, te ayudo, liberás y listo, seguís con tu vida normalmente. Claro. Esa es la idea. Claro. Y lo que vos decís con respecto a derivar, a mí me ha pasado. Una vez una psicóloga me llamó por si yo conocía a alguien en San Martín de los Andes para hacer una limpieza de la casa de una hermana, de una médica allá. Bueno, y de repente yo le decía, no tengo a nadie para recomendarte, es muy difícil, mucha responsabilidad, yo no sé cómo trabajan los demás. Yo lo único, que eso sirve para todo el mundo, que tenés más chance, le digo que se buscara un sacerdote, pero que tenía que tener 2 condimentos ese sacerdote. Primero, un sacerdote de fe, que sé que no va a caer bien, pero hay muchos sacerdotes que no tienen fe. Primero tiene que tener fe la persona, y en segundo lugar tiene que entender un poco del tema para no tener miedo, porque si vos tenés miedo no podés ayudar a nadie. Y no, claro.
Claro, ahora te quiero hacer una pregunta, Marcelo, porque vos sabés que acá nos están viendo de todo el mundo, ¿no? No es solamente la Argentina. Y de repente me pongo en el lugar quizás de algún oyente que vive, no sé, a ver, por decirte, en Italia, y está viendo el programa, y de repente tiene un problema que quiere resolver, que tiene que ver con lo energético. Vos, por ejemplo, a distancia, ¿podés actuar? Yo puntualmente, primero y principal, yo lo que es el diagnóstico, que se queden tranquilos, que se pueden conectar conmigo, yo no voy a cobrarles nada por hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo siempre comento lo mismo, que el tema de dar un diagnóstico, el tema de yo poder darme cuenta de lo que le está pasando, yo no se lo resuelvo el problema. El diagnóstico a vos te ayuda para ver la situación, pero nada más. Y para saber si hay algo o no hay nada. Es así. Claro. Lo que es una limpieza a nivel a distancia. ¿Se puede hacer? Sí. Se puede hacer. Ajá. Tengo que ver la persona en qué situación está, qué receptibilidad tiene, qué creencia tiene. ¿Por qué? Porque si vos me preguntás, yo soy un medio, nada más. Yo lo que hago, pongo el pecho, pero en realidad la energía que yo me conecto y lo que busco es conectarme con el barba, con el de arriba. Entonces es muy importante, obviamente, que todo el protocolo y todo lo que trabajo yo tiene que ver con mi creencia, con mi fe. Con tu fe. Por eso que trabajo con aguas benditas, trabajo con unas oraciones determinadas, y cuando esa distancia hago trabajar a la persona a su vez con determinadas oraciones, y yo desde acá también trabajo sobre esa situación. Pero bueno, eso habría que verlo, el caso en particular, ¿no? Claro. Porque hay muchas personas, por ejemplo, te doy un ejemplo: si la persona está pasando una situación así, y de repente estuvo en lo que es la parte de Umbanda, ¿no? En la creencia, la secta, lo que es la parte de Umbanda, lo que sea. Ahí es muy difícil que yo lo pueda ayudar, porque primero y principal tiene que haber un cambio 180 grados de la persona, tiene que modificar un montón de cosas. Que eso es muy interesante un día hablar con respecto a la diferencia. Te lo sintetizo una cosa. Una cosa es pedirle algo, como yo le llamo al de arriba, al barba, a Jesús. Pedirle, rezarle para que te ayude en algo. El barba, como le llamo yo, te va a ayudar como si fuera un padre. Si él que considera que es el momento y que es lo ideal para vos, te lo va a conceder. Si él considera que no es el momento y que no te va a hacer bien, capaz que en este momento, tal vez más adelante sí, no te lo va a conceder. Por más que la gente se enoje, pero es así, lo mismo que un padre con un hijo. Si vos ves que le va a hacer mal a tu hijo, no se lo vale, es ponerle los límites, por decir de una manera, de esa forma. Seguro. En cambio, cuando la gente va en búsqueda de, por ejemplo, lo que es la parte de Umbanda o lo que es la parte de sectas o brujería, ellos trabajan con toda la parte oscura. En vez de conectarse con el de arriba, se conectan con el de abajo. Entonces, vos le vas a decir, ¿qué querés? Vos le pedís, ¿querés éxito? ¿Querés dinero? Tomá esto. ¿Querés esto? Tomá. Pero después te dice, ¿qué querés? ¿Factura A o factura B? A la larga te la cobra. Por eso que una de las cosas que yo te había tirado, me pareció muy interesante la cantante Lady Gaga, que ella cuenta su experiencia, que en determinado momento, no cuenta todo, me doy cuenta, pues le debe dar vergüenza, pero ella hizo un pacto con, ella le llama que se conectó con los Illuminati, hizo un pacto y llegó a la fama, logró lo que quería, pero ahora ¿qué pasa? Ahora tiene una enfermedad, fibromialgia, bueno, es lo del tema muscular, y está desesperada. Fibromialgia. Estaba buscando ayuda, un sacerdote, algo, ella le llama exorcismo. En realidad es liberarse de eso que ella quedó conectada.
ella es como que literalmente hizo un pacto con el diablo. Claro, lamentablemente. Entonces, hay mucha gente que escúchame, que consume incluso en Instagram, está lleno de esta gente que vende todo lo mejor para tu vida y te hace entrar, es decir, bueno, uno entra si realmente, a ver, ¿dónde está, como siempre digo, tu estado de conciencia, ¿no? Es decir, pero ¿qué es lo que hace que lleve a un ser humano a vender su alma? Por Dios, ¿no? Es que capaz que vos no lo hacés, es una cuestión de ignorancia, no lo tomo como algo, no lo estoy juzgando a la persona. Uh-huh. Por eso que yo hago mucho hincapié en el momento que estuve ayudando a sacerdote, y cuando hablo con los sacerdotes, es muy importante que los sacerdotes que lo expliquen, que esto que estoy explicando yo lo tendrían que explicar. Sí, pero no lo explican, no lo dicen. Exacto, no. Ese es el problema. Entonces, el problema es que la gente se mete en situaciones que cree que puede salir fácilmente y gratis, y no. Termina porque lamentablemente todo a la larga se paga. Y normalmente, como yo digo, cuando te viene la cuenta, y te va a afectar fundamentalmente en la parte física. En la salud, claro. Sí. Lamentablemente terminan muy mal de la parte física. Y te digo más, no solamente las personas que van a buscar, también esos medios que trabajan con esas fuerzas oscuras, también terminan mal, Digamos, de acá no, todo vuelve. Todo lo bueno o lo malo te vuelve. Eso no. Si la gente tuviera conciencia de eso, se portaría mucho mejor, por lo menos por miedo. Seguro, claro. Bueno, interesantísimo este encuentro nuestro hoy, Marcelo, querido. Yo, agradecerte que seas parte de A Solas Vos y Yo y gracias por todo este conocimiento. La gente que quiere conectarse con vos, comunicarse, por supuesto en tus redes pueden hacerlo, ¿no es cierto? Facebook, ¿cómo? Reiki. Sí. Reiki Marcelo Jofré, y ahí van a encontrar todas las redes, todos los programas que pueden mandarte temas un mensaje privado. Temas puntuales, también pueden mandar mensaje por privado cuando tienen alguna duda, sin compromiso, no tienen problema conmigo. En el sentido, yo nunca voy a negar, ya te digo, lo que es el tema de un diagnóstico como para que la gente se quede tranquila. No, por supuesto, y yo tampoco tengo a cualquier persona en mi programa, te tengo a vos, nos conocemos de hace muchos años. Y por lo menos 15 años. Y por lo menos, sí. Por lo menos. Sí, yo, hablando de Radio Sónica, cuando estaba en el otro lugar, yo vi el crecimiento que... Viste, bueno, estás dando fe, fe de lo que he dicho al principio del programa. Claro, estábamos Totalmente. En Bartolomé Mitre, casi esquina Rodríguez Peña. Exacto, sí, me acuerdo de ese lugar también y el progreso que tuvo, pero me alegro mucho y me alegro también por vos porque te lo mereces. Desde ya yo siempre agradecido porque es una posibilidad también a poder llegar a gente que muchas veces de otra manera no llegás. Seguro. Esto de tener la posibilidad de hablar con gente que capaz que está en un lugar recóndito del país o del mundo. Claro. Y de repente le das una lucecita de esperanza de que todo se puede modificar y todo tiene arreglo. Ya lo creo que sí, Marcelo querido, ya lo creo que sí. La radio es maravillosa. Ahora tenemos el streaming con nuestra imagen, además que salimos al mundo. Y poder ayudar es lo mejor que nos puede pasar. Así que hemos venido a la vida, a este plano tierra, para esto, para darnos la mano, para ayudarnos. Y nos vamos encontrando en el camino. Gracias, querido amigo. Y volvemos a encontrarnos pronto, ¿sí? Cuando vos gustes y quieras, y un saludo a todos tus oyentes y felicidades para todos.